Empecemos con una de las coincidencias más asombrosas del cosmos. Una que es que roza lo imposible, de verdad. Es una locura, sí. Piensa en esto. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol. Ya, pero es que da la casualidad que también está unas 400 veces más cerca de la Tierra. Y claro, esa proporción casi perfecta es la que nos regala desde nuestro pequeño rincón del universo el espectáculo de un eclipse solar total. Es una alineación de una precisión matemática brutal. Y es esa precisión la que ha hecho que miremos al cielo con una mezcla de terror y fascinación desde que existimos como especie. Totalmente. Y hoy vamos a analizar a fondo ese fenómeno. Nuestra guía principal para esta exploración es un artículo muy completo de Wikipedia que lo cubre todo, desde la mecánica celeste más pura hasta el impacto que los eclipses han tenido en la historia, la mitología y la ciencia. La misión es ir un poco más allá de la imagen de postal, ¿no? Queremos entender la geometría que los causa, los ciclos que los gobiernan y cómo este juego de luces y sombras se manifiesta más allá de nuestro planeta. En el fondo se trata de desentrañar cómo un simple juego de sombras puede convertirse en una herramienta para medir el universo y al mismo tiempo en un espejo de nuestros miedos y maravillas más profundos. Ok, pues vamos a desgranar esto. Para empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente un eclipse? Porque no es solo algo que tapa algo. No, para nada. Técnicamente es un evento astronómico en el que un objeto es oscurecido temporalmente, bueno, al pasar por la sombra de otro. Ajá. La clave de todo, el ingrediente secreto, es una alineación casi perfecta de tres cuerpos celestes, lo que en astronomía se conoce como sigigia. Incluso el nombre original tiene una carga poética. La palabra eclipses viene del griego antiguo ekleipsis, que significaba abandono o caída. ¡Ostras! ¡Qué bonito! Hay una sensación de pérdida en esa palabra, como si el sol o la luna nos abandonaran por un momento. Una sensación que, lógicamente, alimentó muchísimos mitos. Pero si nos ponemos el sombrero de la física, todo se reduce a la naturaleza de las sombras en el espacio. Y una sombra cósmica no es una mancha oscura y uniforme, No, claro. sino que tiene una estructura compleja, una verdadera anatomía. A ver, explícanos esa anatomía, porque de ella depende todo lo que vemos desde aquí. Pues lo fascinante es que dependiendo de en qué parte de esa sombra te encuentres, tu experiencia cambia por completo. Tienes, a ver, primero la parte más importante, la umbra. Es el núcleo, ¿eh? El cono más oscuro y denso de la sombra, donde la fuente de luz, o sea, el sol, está bloqueada por completo. O sea, la zona VIP del eclipse. Si estás en la umbra, estás en primera fila para el espectáculo principal, el eclipse solar total. El día se convierte en noche. Exacto. Luego, rodeando esa zona VIP, tienes la penumbra, que viene del latín paeneumbra, casi sombra. Casi sombra, me gusta. Es una región mucho más grande y difusa, donde la fuente de luz solo está parcialmente bloqueada. Y esa es la experiencia que tenemos en la mayoría de las veces, ¿no? Ver cómo la luna le da un mordisco al sol, pero sin llegar a ocultarlo del todo. Un casi pero no. Precisamente. Y queda una tercera parte, que es menos intuitiva, la antumbra. Antumbra. Es la región que se extiende más allá de la punta del cono de la umbra. A veces la Luna está un poco más lejos de la Tierra en su órbita, que es elíptica. Claro. Y su disco parece un poco más pequeño que el del Sol. En ese caso, la umbra no llega a tocar la Tierra. Si estás justo en esa línea, en la antumbra, ves a la Luna pasar por delante del Sol, pero sin cubrirlo del todo. Dejando ese famoso anillo de fuego. Un eclipse anular. Ese es, claro. Así que no es solo un evento en el cielo, es una intersección entre la geografía celeste y nuestra propia geografía. Tienes que estar en el punto exacto de ese mapa invisible que dibuja la sombra en la Tierra. Y que no para de moverse. Que además se mueve a una velocidad endiablada, a unos 1.700 kilómetros por hora. Una danza de precisión milimétrica. Y eso nos lleva a la gran pregunta que mucha gente se hace. La pregunta del millón. Si hay una luna nueva cada mes, que es cuando se podría dar un eclipse solar, y una luna llena cada mes, que es cuando podría haber uno lunar, Ajá. ¿por qué no tenemos este espectáculo todos los meses? Parecería lo lógico. Esa es la clave para entender por qué son eventos tan especiales. La razón es que las órbitas no están en el mismo plano. La autopista por la que viaja la Luna alrededor de la Tierra está, digamos, un poquito inclinada.
¿Un poquito cuánto es un poquito en el espacio? Pues son unos 5 grados con respecto a la autopista por la que viaja la Tierra alrededor del Sol, que llamamos la eclíptica. Solo 5 grados. Parece poquísimo. Es increíble que una desviación tan sutil sea la diferencia entre un día normal y uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Es que en distancias astronómicas, esos 5 grados son un mundo. Hacen que la mayoría de las veces, durante la luna nueva, la sombra de la luna pase por encima o por debajo de la Tierra. Pasa de largo, pasa de largo. Y lo mismo durante la luna llena. La luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre. No hay alineación. Entonces, ¿cuándo se alinean los planetas? Literalmente. Solo puede ocurrir en 2 momentos del año. Hay 2 puntos en la órbita de la Luna donde su plano se cruza con el de la Tierra. Son los nodos. Vale. Los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna está cerca de uno de esos nodos y, además, esa línea de nodos apunta directamente al Sol. Esto ocurre 2 veces al año, en periodos que duran aproximadamente un par de meses cada uno. Las temporadas de eclipses. Exacto, las únicas ventanas de oportunidad. Y dentro de esas ventanas hay patrones. Me imagino que las civilizaciones antiguas debieron obsesionarse con predecirlos. Desde luego, y descubrieron patrones como el famoso ciclo de Saros. Se dieron cuenta de que eclipses con geometrías muy similares se repiten cada 6.585,3 días. Un momento, para. Has dicho 3 días. ¿Ese decimal, ese piquito? Es importante. Es la clave de todo. Es crucial. ¿En serio? Sí. Piensa que ese 0,3, que equivale a unas 8 horas, es justo un tercio de un día. Ah, vale. Claro. Un tercio de rotación de la Tierra. Exacto. Significa que cuando el siguiente eclipse de la misma serie de Saros ocurre, la Tierra ha girado un tercio de vuelta más sobre su eje. Ah. Y ese tercio de día extra fue lo que despistó a los astrónomos antiguos durante siglos. Me imagino que intentaban predecir un eclipse y de repente aparecía al otro lado del mundo. Justo. A 120 grados de longitud oeste. Es un reloj cósmico, pero uno que se va desplazando por el mapa. Entender ese desplazamiento debió ser un salto intelectual gigantesco. Brutal. Vale, tenemos la mecánica y el calendario. Ahora, comparemos a los 2 grandes protagonistas desde la Tierra, el solar y el lunar. El solar es, sin duda, el más dramático, el que te cambia la vida si lo ves. Es un evento de una intensidad abrumadora. La totalidad es efímera, como mucho 7 minutos y 31 segundos en condiciones perfectas. 7 minutos, nada. Y la franja desde donde se ve es muy estrecha, de apenas 250 kilómetros de ancho. Si no estás ahí, te lo pierdes. Conozco a gente así, los cazadores de eclipses, que planifican sus vacaciones con años de antelación, no para ir a la playa, sino para estar 2 minutos en una franja de tierra remota en Mongolia o en medio del Pacífico. Es una pasión, sí. Roza lo obsesivo, pero después de oír esto lo entiendo un poco más. En cambio, el eclipse lunar es mucho más generoso. Ocurre cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra. Claro, nuestra sombra es mucho más grande. Enorme en comparación con la luna. Por eso el evento es visible desde casi todo el hemisferio nocturno. No hay que viajar a ningún sitio exótico. Si es de noche y el cielo está despejado, tienes butaca de primera fila. ¿Y dura mucho más? ¿No tienes esa sensación de o lo veo ahora o me lo pierdo? Para nada. El proceso completo dura varias horas y la fase de totalidad, cuando la luna está completamente dentro de la umbra terrestre, puede superar la hora. Da tiempo a observarlo, a fotografiarlo, a disfrutarlo con calma. Y durante esa totalidad lunar pasa algo mágico. La luna no desaparece, sino que se tiñe de un color rojo cobrizo, la famosa luna de sangre. ¿De dónde sale ese color tan fantasmal? Aquí ocurre algo que es pura poesía cósmica. Si estuviéramos en la superficie de la luna, durante un eclipse lunar total, lo que veríamos sería un eclipse solar total, causado por la Tierra. Ostras, claro, Tierra. ¡Qué imagen! Ese anillo es la luz de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra ocurriendo al mismo tiempo, proyectada hacia la Luna. ¡Qué fuerte! La atmósfera de nuestro planeta actúa como una lente, curvando la luz del Sol hacia la sombra. En ese viaje, la atmósfera dispersa la luz azul, la de longitud de onda corta. Como en nuestros atardeceres. Exacto, pero deja pasar la luz roja y naranja. Es esa luz rojiza, filtrada por todos los atardeceres del mundo, la que ilumina débilmente la luna y le da ese color tan espectacular. ¡Qué imagen tan increíble!
El color de un eclipse lunar es el reflejo de todos los atardeceres de nuestro propio planeta. No me extraña que las culturas antiguas, sin tener esta explicación, vieran en esa luna de sangre un presagio terrible. Normal. Supongo que el miedo era la reacción más común, ¿no? El miedo y el asombro eran interrupciones drásticas del orden natural. El sol, fuente de vida, desapareciendo en pleno día, o la luna sangrando en la noche. Eran mensajes directos de los dioses, y normalmente no eran buenas noticias. Y tenemos registros antiquísimos que lo confirman. El artículo menciona una tablilla de arcilla siria del 1223 a.C., Increíble. que describe cómo el sol se avergonzó durante un eclipse, e incluso se especula que unas grabaciones en una piedra en Irlanda podrían registrar un eclipse del año 3340 a.C. Y lo más alucinante es que esos registros no son solo curiosidades históricas. Los astrónomos modernos los usan. Los registros chinos, por ejemplo, que son increíblemente detallados y se remontan a más de 3000 años, han sido cruciales. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una anotación en una tablilla china de hace 3000 años nos ayuda a saber si la Tierra hoy gira una fracción de segundo más lento? Eso es. Es como usar un evento celestial para ponerle un cronómetro a nuestro propio planeta. Es alucinante. Exacto. Al comparar dónde vieron ellos el eclipse con dónde nuestros modelos actuales dicen que debería haber sido visible, podemos medir cambios acumulados en la velocidad de rotación de la Tierra. Claro. Las mareas la van frenando muy lentamente, y los eclipses antiguos son el registro fósil de ese frenado. Eso es increíble. Aunque, por supuesto, antes de llegar a eso, la mitología dio sus propias explicaciones, a menudo bastante terroríficas. El tema recurrente, en casi todas las culturas, es el de un ataque, un devoramiento. En la mitología nórdica, dos lobos celestiales, Skoll y Hati, persiguen al Sol y a la Luna. Ajá. Un eclipse es la prueba de que, por un momento, uno de ellos ha conseguido atrapar a su presa. Y en otras culturas, como en la hindú, tenía un impacto directo en la vida de la gente. Sí, se consideraban presagios de la ira divina. Durante un eclipse, la gente canta himnos para protegerse de los malos espíritus, evitan comer por si la comida se contamina y después se bañan en ríos sagrados como el Ganges para purificarse. ¿Y esa tradición sigue viva hoy? Sigue vivísima. Esa tensión entre la explicación científica y el asombro casi místico sigue muy presente. El artículo cita al autor Jim Weingarten, un ateo declarado, que dice algo como: «No puedo explicar por qué la Luna tiene exactamente el tamaño correcto y se posiciona tan precisamente para que los eclipses solares totales sean perfectos. Me inquieta». Totalmente. Esa sensación de una coincidencia demasiado perfecta es algo que muchos sienten. Es que es una manifestación directa de la armonía matemática del universo, y es normal que nos sobrecoja. Vale. En la Tierra tenemos esta coincidencia perfecta, pero este fenómeno de las sombras no es exclusivo nuestro. ¿Cómo es el espectáculo en otros mundos? ¿Tienen la misma suerte que nosotros? La verdad es que cada planeta ofrece una versión distinta del fenómeno. Si miramos a Júpiter, nos encontramos con un auténtico festival de eclipses. ¿Un festival? Sí. Con sus 4 lunas gigantes y una inclinación orbital mínima, los eclipses y tránsitos son casi diarios. Es habitual ver las sombras redondas y negras de Io o Europa deslizándose a toda velocidad sobre las nubes del planeta. Y una de esas pequeñas sombras en Júpiter fue la clave para uno de los descubrimientos más importantes de la física. Sin duda. En la década de 1670, el astrónomo Ole Romer se dio cuenta de que los eclipses de la luna Io se retrasaban cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter. Se retrasaban. Dedujo, genialmente, que ese retraso era simplemente el tiempo extra que tardaba la luz en cruzar esa distancia adicional. A partir de ahí, hizo la primera estimación cuantitativa de la velocidad de la luz. Un descubrimiento monumental, nacido de observar una pequeña sombra a cientos de millones de kilómetros. ¿Y en Marte? Allí la cosa es diferente, ¿no? En Marte tienen eclipses fantasmales. Sus lunas, Phobos y Deimos, son básicamente asteroides capturados, demasiado pequeños para tapar el Sol. Ah, claro. Lo que se ve desde la superficie marciana son tránsitos, sombras rápidas y angulares que cruzan el disco solar. No hay noche en pleno día, pero los rovers nos han enviado imágenes espectaculares. Entonces, Júpiter es un festival, Marte tiene mini eclipses. ¿Y en los confines del sistema solar? Allí tuvimos un caso único con Plutón y su luna Caronte. Caronte es enorme en proporción a Plutón. Ya.
Y dio la casualidad de que entre 1985 y 1990 sus órbitas se alinearon de tal forma que se eclipsaban mutuamente cada día. Cada día. Qué pasada. Ese baile de ocultación mutua fue una mina de oro para los astrónomos, que pudieron medir sus tamaños y masas con una precisión sin precedentes. Y por supuesto, Mercurio y Venus, al no tener lunas, se pierden la fiesta. Aunque desde aquí podemos verlos a ellos protagonizar un tipo de eclipse muy raro, un tránsito por delante del Sol. Eso es. Pero el concepto va incluso más allá, hasta las estrellas lejanas. Efectivamente. El concepto de eclipse se expande a sistemas estelares binarios. Si tenemos dos estrellas orbitando entre sí y su plano orbital está alineado con nuestra línea de visión, veremos cómo se tapan la una a la otra periódicamente. Exacto, son las binarias eclipsantes. Y lo que detectamos desde la Tierra es una bajada de luz, un parpadeo rítmico. Claro. Cuando la estrella más débil pasa por delante de la más brillante, el brillo total del sistema disminuye. La primera que se entendió así fue Algol, en la constelación de Perseo. Ya en 1783, John Goodricke propuso que esa variación de brillo se debía a que un cuerpo más oscuro estaba pasando por delante. Estaba describiendo un eclipse estelar, básicamente. Básicamente. Así que, resumando este viaje, hemos partido de una coincidencia matemática que roza lo milagroso, hemos diseccionado la anatomía de una sombra, hemos entendido la delicada danza orbital que hace de los eclipses un evento tan raro. Hemos visto cómo han servido de cronómetro para nuestro planeta, de fuente de mitos y a la vez de llave para desvelar secretos como la velocidad de la luz. Nos muestra cómo un mismo fenómeno puede ser, a la vez, un espectáculo sobrecogedor, un presagio aterrador y una de las herramientas más poderosas que tenemos para descifrar el universo. Para terminar, ¿con qué idea nos dejas para seguir dándole vueltas? Pues, a ver, el artículo menciona cómo los registros antiguos de eclipses nos han ayudado a medir los cambios en la rotación de la Tierra. Eso significa que cada eclipse no es solo un espectáculo momentáneo, sino un dato más en la larga y lenta biografía de nuestro planeta. Un dato en el gran libro de la Tierra. Exacto. Las sombras del pasado nos han enseñado sobre el tiempo de nuestro propio mundo. Esto me lleva a una pregunta. Si eso es lo que hemos aprendido de los eclipses aquí, ¿qué secretos sobre la naturaleza del espacio y de la luz podrían estar ocultos en los sutiles parpadeos de las binarias eclipsantes que ocurren en otros sistemas estelares? Uf, ¿Qué historias están escribiendo esas sombras lejanas, esperando a que desarrollemos la tecnología y la imaginación para poder leerlas?